Hoy es miércoles 26 de agosto del año 2026. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento, egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Así, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los mediums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que han de cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Hoy iniciamos un nuevo libro. Se titula Enfermedades, Cura y Salud en la Visión Espírita. Autor Gesiel Andrade. Dice: Gesiel Andrade nació en Mojín Mirim, Sao Paulo, el 17 de marzo de 1948. Hizo maestría y doctorado en economía, jubilándose como administrador de Banespa. Está casado con Nadja Martins da Silva Andrade, con quien tiene dos hijos, Alexandre y Elaine. Hijo de una familia tradicionalmente espírita, recibió desde temprano las enseñanzas básicas de la doctrina, tornándose más tarde un profundo conocedor de las obras de la codificación. Tiene una actuación importante en el movimiento espírita, dedicando a él gran parte de su tiempo, investigando, escribiendo libros y profiriendo conferencias. Mantiene también el blog Artigos sobre Espiritismo en la siguiente dirección de internet: AME Colombia. Enfermedades, cura, salud en la visión espírita. Gesiel Andrade. Prefacio a la edición en español. La Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, se complace en presentar esta primera edición en español de la obra Enfermedades, Cura y Salud en la Visión Espírita de Gesiel Andrade. Consideramos que el contenido de esta publicación constituye un verdadero arsenal terapéutico para la medicina del alma, pues afianzando fielmente la doctrina espírita, explora las causas profundas de las enfermedades, trascendiendo la óptica del espacio-tiempo presente para hallar sus orígenes en lo pretérito y recóndito del espíritu humano, y partiendo de las causas para los efectos de evidencia, las consecuencias patológicas de los comportamientos cerrados de las emociones destructivas. De los pensamientos malsanos y de la falta de desarrollo de las virtudes. Relaciona los contenidos y prácticas morales del ser con la salud, concluyendo en cada abordaje realizado con unas reflexiones terapéuticas sencillas y muy prácticas para que todo lector pueda tomar estas medicinas más para el alma que para el cuerpo, pues como decía Sócrates, si se cuida el cuerpo sin cuidar el alma, se puede fracasar en el manejo de las enfermedades, porque dado que el todo no está en buen estado, es imposible que una parte funcione bien, y queremos que todo funcione bien tanto en el cuerpo como en el alma. Todos los órganos están sincronizados con las vibraciones del alma a través de una fisiología transdimensional que permite explicar cómo los contenidos mentales y emocionales se expresan orgánicamente. Con certeza, los paradigmas médicos en el presente milenio irán cambiando progresivamente, haciendo inmersión y relación en los criterios de la espiritualidad, descubriendo la realidad de los cuerpos más sutiles que organizan la forma orgánica y detectan
informaciones vibracionales de vital importancia para la comprensión trascendente de los problemas de salud y enfermedad. Esta es una obra dirigida a todo el personal de salud que quiera enriquecer su visión en relación a la génesis de las enfermedades y a los abordajes terapéuticos multidimensionales. Pero también va dirigida a los pacientes y al público en general que quiera comprender y entender en la visión espírita cómo nos enfermamos y sobre todo cómo realmente nos curamos. Nos sintonizamos con este libro porque la AME Colombia en sus directrices estatutarias establece que uno de sus postulados de trabajo fundamental es promocionar, preservar y defender la salud integral, entendiéndola como una realidad multidimensional, biológica, psicológica, sociológica, ecológica y espiritual. Fabio Villarraga, fabiovillarraga@gmail.com. Presentación de la primera edición. Los capítulos de este libro sintetizan las enseñanzas de la doctrina espírita disponibles sobre el tema desde Allan Kardec, abarcando inclusive los publicados por León Denis, Ernesto Bozano y Gabriel Delane, llegando hasta la revelación más reciente de los espíritus a través de diversos medios, principalmente por Francisco Cándido Javier. Para que este estudio refleje fielmente las enseñanzas de la doctrina espírita, recurrí a numerosas transcripciones de texto, preocupándome de mi parte más en reunir informaciones similares que se hallaban dispensas y en resaltar las conclusiones para aclararlas y demostrarlas a los ojos y conciencia del lector. Finalmente me compete esclarecer que como resultado final, este trabajo resalta los nuevos paradigmas de la doctrina espírita para la comprensión de la vida y de las leyes que la rigen, de la medicina del alma, de las causas de muchas enfermedades, de la profilaxia y de la cura de muchas enfermedades que derivan de las imperfecciones de los defectos, desequilibrios y acciones nefastas del Espíritu Eterno que camina hacia la perfección. 1. Título: Los cuerpos espiritual y físico y las enfermedades. Aprendemos con Allan Kardec, pie de página, el libro de los espíritus, preguntas 135, 141, 166, 171, 257, 344, 358 y 369 a 378. La Génesis, capítulo 11, Génesis espiritual, encarnaciones de los espíritus y reencarnaciones. Que el hombre está formado por tres partes esenciales: cuerpo material, periespiritual o cuerpo espiritual y alma. Que el alma tiene por lo tanto dos envolturas, el periespíritu y el cuerpo físico, que del periespíritu se extiende un lazo fluídico que une el espíritu al cuerpo material desde el instante de la concepción. Que el perispíritu transmite las impresiones del cuerpo físico al espíritu y las órdenes de este a aquel, que los órganos del cuerpo son instrumentos de la manifestación de las facultades y de las cualidades del alma, las cuales impulsan el desarrollo de los órganos. Que las deficiencias de los medios de manifestación del espíritu encarnado, derivadas de órganos enfermos no desarrollados o desmantelados, se constituyen en punición o expiación al espíritu por los abusos que hizo de ciertas facultades y que el propio espíritu fabrica a su cuerpo, de acuerdo a sus nuevas necesidades, aptitudes, inteligencia, trabajos, facultades, pruebas y expiaciones. Con León Denis, pie de páginas, después de la muerte, capítulo 21, el periespíritu o el cuerpo espiritual, y capítulo 41, la encarnación, el problema de ser del destino y del dolor, capítulo 19, la ley de los destinos. Comprendemos que el perispíritu es existente y sobreviviente a la muerte del cuerpo material, que la envoltura carnal se modela y las células se agrupan de acuerdo con la forma del perispíritu, que éste garantiza la vitalidad, el mantenimiento de la estructura humana y los trazos fisionómicos del cuerpo material, que en el cerebro del cuerpo espiritual se almacenan, los conocimientos, el intelecto y lo moral del alma, que el perispíritu se depura con la evolución del alma, que el cuerpo material está formado por la asimilación de las moléculas materiales al perispíritu, que este es el molde fluídico elástico que calca su forma sobre la materia, que las condiciones fisiológicas del renacimiento dependen del cuerpo perispiritual, que las cualidades o defectos registrados en el perispíritu reaparecen en el cuerpo físico, el cual es una copia de aquel, y que las faltas, los abusos, los defectos, los vicios y los crímenes de existencias pasadas grabadas en el perispíritu determinan enfermedades, molestias, idiotismo, organismos incompletos y cuerpos deformes y sufrientes. Ante la reencarnación, que el espíritu se ilumina con cada pensamiento altruista, con cada impulso de solidaridad y de amor puro,
dando al alma y a su envoltura fluídica un poder de irradiación más intenso. Que todo pensamiento ruin, todo acto criminal, todo hábito pernicioso provoca un estrechamiento, una contracción del ser psíquico, cuyos elementos se condensan, se oscurecen y se cargan de fluidos groseros que los actos violentos, la crueldad, el homicidio y el suicidio producen en el culpable un estremecimiento prolongado que repercute de renacimiento a renacimiento en el cuerpo material y se traduce en enfermedades nerviosas, tics, convulsiones, deformidades y locuras de acuerdo con la gravedad de las causas y del poder de las fuerzas en acción. Que toda transgresión de la ley implica disminución, malestar y privación de la libertad, que las vidas impuras, la lujuria, la embriaguez y el libertinaje conducen los espíritus a cuerpos débiles, sin vigor, sin salud, sin belleza y con enfermedades más o menos crueles como formas de reparación del pasado. Gabriel Delane, pie de página, la reencarnación, introducción, capítulo 2, las bases científicas de la reencarnación, las propiedades del perispíritu, capítulo 6, la memoria integral, capítulo 7, las experiencias de renovación de la memoria, capítulo 8, la hereditariedad y los niños prodigio, capítulo 13, visión conjunta de los argumentos favorables de la reencarnación, edición FEB. Corroboro estos conocimientos espíritas al concluir que el cuerpo espiritual preside, por leyes propias, la organización y el mantenimiento del cuerpo material, más allá del funcionamiento psicológico del espíritu, que el perispíritu garantiza la conservación de tipo individual a pesar de la renovación incesante de todas las moléculas del cuerpo, que el perispíritu garantiza la reparación de las partes lesionadas y las funciones vitales del cuerpo, que la hereditariedad física es indiscutible, sin embargo no es general absoluta, que la hereditariedad psicológica no existe, pues la mente es atributo de cada espíritu, confirmada por los hechos de que niños prodigios y hombres sabios surgieron de medios oscuros y grandes personajes tuvieron hijos degenerados, que el perispíritu que sobrevivió a la muerte del cuerpo físico se puede materializar en sesiones espíritas, constituyendo integralmente el organismo físico que poseían y que el cuerpo físico es la materialización estable y permanente del perispíritu, el cual dirige y da estabilidad a las leyes biológicas que rigen la materia organizada. Los numerosos espíritus que se han manifestado a través de diferentes mediums psicógrafos reafirman y esclarecen mejor esas verdades sobre la relación del cuerpo espiritual, el cuerpo material y las enfermedades detectadas desde Allan Kardec. Así analicemos las nuevas revelaciones de los espíritus. El cuerpo espiritual sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Esta es una realidad revelada y reafirmada por los espíritus desde Allan Kardec y constatada y confirmada por todos los investigadores y estudiosos del espiritismo. El cuerpo espiritual, por reflejar exactamente el grado de evolución del espíritu, es distinto y diferente para cada espíritu. El perispíritu es la envoltura del espíritu, el ropaje que utiliza el espíritu hasta tornarse puro. Él es semejante al cuerpo físico, es la matriz. No se separa del espíritu cuando muere el cuerpo físico, por el contrario, se torna más activo. Por lo tanto, es en el perispíritu que se refleja en el atraso y el progreso del espíritu. Cuando el espíritu progresa, el perispíritu se va tornando cada vez más fluídico, más sutil y unido al espíritu. Caracteriza la individualidad de este espíritu. Luis Sergio, Irene P. Machado, Llama Eterna, Recanto, primera edición, página 48 y 99. Nuestros cuerpos son tan sólidos y reales como los que abandonamos y bien sabéis que esos cuerpos en nuestro estado actual corresponden mucho más eficientemente al espíritu que los que anteriormente usábamos. Revista Gevale, Owen, La vida más allá del velo, Federación Espírita Brasileña, cuarta edición, página 137. Guardaba la idea de haber rejuvenecido, toqué mi nuevo vehículo, yo era el mismo, de los pies a la cabeza, corazón y pulmones. Funcionaba regularmente, tan grande ligereza caracterizaba ahora mi organismo. Hermano Jacob, Francisco Cándido Javier Volví, Federación Espírita Brasileña, 12ª edición, página 46. Uno de mis primeros pensamientos de extrañeza fue el de comprender que había muerto, y al mismo tiempo conservar mi cuerpo, el cual, según el buen sentido, fuera entregado a la tierra. Constaté que mis pulmones respiraban y mi corazón palpitaba con absoluta normalidad.
María Joao de Deus, Francisco Cándido Javier, Cartas de una muerta, Lake, 10ª edición, página 23. Yo me sentí un cuerpo gemelo a aquel que avanzaba para la putrefacción y en todo idéntico a él, inclusive en el vestuario. Otilia González de Ibaldo Pereira Franco, Más allá de la muerte, el Leal, 4ª edición, página 23. El cuerpo físico es una copia del cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual posee órganos y la forma humana y sirve de matriz para la formación del cuerpo material cuando se da la reencarnación del espíritu. Del cuerpo físico, exceptuadas ciertas alteraciones impuestas por la prueba o tarea a realizar, es una esterilización aproximada del cuerpo perispiritual, exteriorización esa que se subordina a los imperativos de la materia más grosera, en el mecanismo de las herencias celulares, las cuales a su vez se enmarcan en las indispensables pruebas o testimonios de cada individuo. Emanuel Francisco Cándido Javier, El Consolador, Federación Espírita Brasileña, 13 edición, página 35. Las perfecciones, así como los defectos y las enfermedades del cuerpo físico, son reflejos del cuerpo espiritual, equilibrado y sano o lesionado y enfermo. Los más íntimos pensamientos y sentimientos y las más mínimas actitudes del espíritu determinan el estado sano o enfermo del cuerpo espiritual, el cual a su vez acaba por exteriorizarse en el cuerpo físico, en esta o en otras vidas materiales. Cada uno de nosotros trae en el archivo espiritual sus propias fichas que determinan esta o aquella prueba, este o aquel sufrimiento, una alegría, un gran júbilo. Por esto mismo, el mal que aflige hoy no es sino una pequeña reminiscencia del pasado que la misericordia divina parceló a fin de que tu débito no pesase mucho sobre tu vida. Becerra de Meneses, María de Cecilia, Paiva, Mensajes de Luz para y Amor, editora, ECO, Río de Janeiro, 1969. El cuerpo espiritual o perispíritu es el cuerpo básico constituido de materia sutil, sobre el cual se organiza el cuerpo de carne. La gran mayoría de las enfermedades tiene su causa profunda en la estructura semimaterial del cuerpo espiritual. Habiendo el espíritu actuado erradamente, en ese o en aquel sector de la experiencia evolutiva viene el cuerpo espiritual con desequilibrios o distonías que lo predisponen a la instalación de determinadas enfermedades conforme el órgano alcanzado. En muchas circunstancias como aquellas que se verifican en el suicidio o en la delincuencia, caemos de inmediato en la disgregación o en la insanidad de las propias fuerzas, lesionando el cuerpo espiritual, lo que nos condiciona a renacer en el mundo físico, exhibiendo defectos y molestias congénitas en aflictivos cuadros expiatorios. Emanuel Francisco Cándido Javier y Waldo Vieira. Leyes de Amor, FES, 12 edición, página 11 a la 16. La reencarnación es medio de cura y de reparación de daños pasados. El espíritu necesita volver a la materia densa para obtener la cura de muchos males y para reparar errores que promovieron desequilibrios y daños en el cuerpo espiritual, ocurridos durante su pasaje por la esfera física. Las enfermedades congénitas no son más que los reflejos de la posesión infeliz a que nos condujimos en el pretérito próximo, reclamándonos la inmersión en la esfera física, a veces por cortos plazos, para tratamiento de la desarmonía interior en que fuimos comprometidos. Causas amargas de mutilaciones y enfermedades son guardadas en la profundidad de nuestro campo espiritual. Emanuel Francisco Cándido Javier, Pensamiento y Vida. Federación Espírita Brasileña, 8ª edición, página 71. Es el regreso del espíritu al nuevo cuerpo, para saldar deudas que no podían ser postergadas más. Los perispíritus se encontraban semideformados y el físico ciertamente sería formado sobre su matriz, obedeciendo a todos sus más secretos contornos con determinadas herencias para complemento de las pruebas escogidas. La carne es como una esponja que absorbe las impurezas kármicas agregadas en el perispíritu en forma de múltiples enfermedades y numerosos problemas. Lancelín Juan Núñez Maya, Iniciación Viajestral, Fuente Viva, 2ª edición, página 45 y 123. Me dijeron que todos los males que sufre la humanidad, físicos y mentales, son provenientes de la desorganización en el cuerpo perispiritual. El paciente estaba con los riñones en pésimo estado. Su historial indicaba que el mal que le acometía era debido a excesos practicados en encarnaciones anteriores y que por consiguiente su perispíritu quedó averiado en el área
relacionada con el órgano renal. Luis Sergio, Conciencia, Recanto, primera edición, página 99. Subtítulo: Reflexiones sobre las causas de las enfermedades y la cura. Conforme vimos anteriormente, la doctrina espírita nos enseña a tener en consideración los tres elementos de que estamos constituidos: alma, perispíritu y cuerpo material. Cuando procuramos encontrar las causas para muchas enfermedades con miras a la conquista de la cura y la preservación de la salud. De esa forma, el espiritismo se distingue de la medicina tradicional, pues ella aborda la cuestión de la salud de las enfermedades bajo la óptica exclusiva del cuerpo material. La doctrina espírita evidentemente acepta que el estado de salud puede quedar comprometida con las fallas y falencias orgánicas, los ambientes impropios al bienestar, las acciones de los virus, hongos, bacterias, etc. La alimentación inadecuada, la falta de reposo, los vicios, los excesos físicos, etc. Y que la medicina merece todo el respeto con los tratamientos que socorren y alivian a los enfermos, reduciendo los reflejos que los males físicos producen en el estado del alma. Pero el espiritismo, con base en sus constataciones, en función de las revelaciones hechas por diversos espíritus a través de diferentes medios en diferentes épocas, nos lleva a procurar las causas para muchas enfermedades, principalmente en las actitudes y acciones nefastas del espíritu. Estas siempre producen efectos maléficos, pues acaban repercutiendo de modo más o menos intenso sobre el perispíritu, que transfiere para el cuerpo material las consecuencias sufridas. Por tanto, las causas enfermizas provenientes del espíritu alcanzan el perispíritu y el cuerpo material. Eso quedó evidente en las lecciones anteriormente presentadas. Ellas muestran que muchas de las enfermedades del cuerpo material están relacionadas principalmente con el mal uso de las facultades intelectuales, mentales, morales, sentimentales, emocionales o sexuales, en esta o en otras vidas pasadas, a partir de su desestructuración de los órganos del perispíritu. Una vez alcanzado o lesionado, transfiere las consecuencias sufridas para el cuerpo material en o en una nueva encarnación. Por lo tanto, el envoltorio material también retrata las malas acciones del espíritu y las condiciones enfermizas del perispíritu, dando origen a muchas enfermedades, lesiones congénitas o crónicas. Por eso el espíritu Emmanuel, corroborando las constataciones de los pioneros del espiritismo, nos enseñó que la gran mayoría de las enfermedades tiene su causa profunda en la estructura semimaterial del cuerpo espiritual. Causas amargas de mutilaciones y enfermedades son guardadas en la profundidad de nuestro campo espiritual. Así necesitamos cuidar bien tanto del alma como del perispíritu y del cuerpo material para preservar nuestro estado de salud y evitamos muchas enfermedades. Allan Kardec, en la Revista Espírita de febrero del año 1867, publicó un mensaje espontáneo dictado por el espíritu Morel Lavalle a través del medio Señor Desliens, explicando cómo deben combatirse las enfermedades teniendo en consideración sus verdaderas causas. Primero, si la enfermedad o desorden orgánico procede del cuerpo, los medicamentos materiales sabiamente empleados bastarán para restablecer la armonía general. Por lo tanto, la medicina con sus medicamentos tiene un papel fundamental en la cura de las enfermedades cuando la causa está en los elementos materiales. Segundo, si la perturbación viniere del perispíritu en caso de tratarse de una modificación del principio fluídico que se encuentra alterado, será preciso una modificación con relación a la naturaleza del órgano perturbado para que las funciones puedan retomar su normalidad. Por lo tanto, cuando la causa de la enfermedad está en el perispíritu, los pases aplicados en el centro espiritista o la imposición de manos enseñada y practicada por Jesús pueden restablecer las funciones de los órganos alcanzados. La acción de los fluidos saludables y benéficos manipulados y donados por los buenos espíritus con la colaboración de los medios curadores o pasistas mejora la atmósfera fluídica. Esta fue alterada principalmente por los pensamientos nefastos o enfermizos. La nueva acción fluídica ayuda para la cura o el regreso a la normalidad en los órganos del perispíritu, que en consecuencia beneficia el cuerpo material. Por eso, Allan Kardec nos enseñó en el artículo Ensayo teórico de las curas instantáneas, publicado en la Revista Espírita de marzo de 1868. La medicación ordinaria es inoperante en todas las enfermedades causadas por fluidos viciados, y ellas son numerosas. A la materia puede oponerse la materia, pero a un fluido ruin hay que oponer un fluido bueno y más poderoso. Además de eso, Allan Kardec nos enseñó en el capítulo 14 del libro La Génesis que,
El poder de los pensamientos modifica las cualidades y las propiedades de los fluidos espirituales, dándole las mismas cualidades buenas o malas de los pensamientos. Los malos pensamientos corrompen los fluidos espirituales que son asimilados por el perispíritu. Del espíritu encarnado, como la esponja, se embebe de un líquido. Los fluidos actúan sobre el perispíritu y éste a su vez reacciona sobre el organismo material con el cual está en contacto molecular. Los buenos fluidos producen una impresión saludable en el cuerpo físico, pero los malos fluidos causan una impresión penosa. Si los malos fluidos fueran permanentes y enérgicos, pueden determinar desórdenes físicos, siendo así que ciertas molestias no tienen otra causa sino esta. A la invasión de los malos fluidos es preciso oponer los buenos fluidos. El hombre, frecuentando ambientes de atmósfera moral saludable y trabajando por la propia mejoría interior, se reviste de buenos fluidos que preservan la salud en el cuerpo material. Tercero, si la enfermedad procede del espíritu, no se podrá emplear para combatir la otra cosa sino una medicación espiritual. Por lo tanto, en este caso, la educación espiritual suministrada en el centro espírita puede combatir los desequilibrios mentales, sentimentales, emocionales, morales, sexuales, etc., determinando nuevos patrones de pensamientos que mejoran los fluidos espirituales y eliminan el origen de muchas enfermedades. Cuarto, si la enfermedad procede del cuerpo, del perispíritu y del espíritu, será preciso que la medicación combata simultáneamente todas las causas del desorden por medios diversos para obtener la cura. Por lo tanto, empleando sabiamente los recursos de la medicina aliados a los tratamientos espirituales, habrá un combate completo y efectivo a las múltiples causas de las enfermedades que alcanzan tanto el alma como el perispíritu y el cuerpo material. Título 2. Enfermedades originadas en el cuerpo espiritual. Un libro publicado por la Federación Espírita Brasileña nos elucida ampliamente al respecto de las causas de numerosas enfermedades que surgen en el cuerpo físico, reafirmando de forma concordante y universal las enseñanzas de los espíritus desde Allan Kardec. Se trata de temas de la vida y de la muerte, de autoría del espíritu Manuel Filomeno de Miranda, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. En este libro, el autor espiritual, al abordar diversos asuntos relevantes, describe en varios capítulos las características del perispíritu. Este, por ser preexistente a la formación y sobreviviente a la muerte del cuerpo material, mantiene registrados hechos impactantes ocurridos en vidas pasadas. Cuando esos registros representan transgresiones a las leyes divinas, ellos acaban por determinar el surgimiento de muchas enfermedades en el cuerpo físico con ocasión de la reencarnación del espíritu. Para dejar bien evidente ese hecho, voy a recurrir a una selección de las valiosas enseñanzas de ese espíritu comunicante contenidos en algunos de los capítulos de la segunda edición de aquel libro, que lanzan luces sobre el origen espiritual de muchas enfermedades que se materializan en el cuerpo físico. El perispíritu, como cuerpo primario y permanente, sirve de intermediario entre el alma y el cuerpo físico, como nos enseñan los espíritus desde Allan Kardec. Examinando el hombre en su legítima realidad, debe considerarse como el resultado del espíritu inmortal, que es exteriorizándose mediante el perispíritu, órgano intermediario responsable por la programación y formación del cuerpo con el cual se mueve en la tierra, página 110. Cuerpo intermediario entre el ser pensante eterno y los equipos físicos transitorios. Por él se procesan las imposiciones de la mente sobre la materia y los efectos de ella en retorno a la causa generatriz, página 35. El espíritu desea y el perispíritu actúa sobre el cuerpo material, dando origen a respuestas orgánicas o a hechos que retornan a la fuente original como efecto de la acción física que el cuerpo transfiere para el ser eterno, concediéndole el crédito o débito que se incorpora a la economía de la vida planetaria. Página 38. El perispíritu posee órganos semejantes a los del cuerpo físico, como nos revelan los espíritus que se comunican y como ha sido constatado por diversos investigadores en las sesiones de materialización de espíritus. El perispíritu posee los mismos órganos que el cuerpo físico, página 117. Es el espíritu quien modela su cuerpo físico de acuerdo con sus necesidades de manifestación en el planeta y de acuerdo con los registros buenos o malos incorporados al perispíritu en el transcurrir de su existencia evolutiva. El espíritu es el ingeniero de la maquinaria fisiopsíquica de la cual se va a servir en la jornada humana.
Y ahí porque las tendencias, las aptitudes humanas, sin destacarse la contribución de los genes y cromosomas, proceden de las experiencias del pasado en que el espíritu almacenó valores que le pesan en la economía evolutiva como poderosos plasmadores de la personalidad, de la inclinación para una o para otra área de conocimiento, para la vivencia de la virtud o del vicio. Dentro del mismo esquema, al ser procesado el mecanismo del renacimiento, el candidato modela, imprime en las células en formación lo que necesita para recuperarse, para ascender y rescatar, página 42 y 43. Es el espíritu quien modela el cuerpo que utilizará en cada reencarnación como consecuencia inmediata e inevitable del comportamiento que se permitió en la experiencia anterior, página 105. Preexistente a la vida física y a ella sobreviviente, el perispíritu debe ser estudiado como siendo el resultado de sus múltiples experiencias en las etapas reencarnatorias del pasado, de donde procede, gracias a las cuales logró la salud temporal o la enfermedad transitoria, página 111. Las impresiones más fuertes de las experiencias pasadas se fijan en el cuerpo en formación a través de deficiencias físicas o psíquicas, salud e inteligencia de acuerdo con el tipo de comportamiento que caracteriza el estado evolutivo del espíritu, página 19. El niño frágil y mortificado, enfermo y mutilado en el cuerpo o en la mente, no fue creado en el momento de su nacimiento, ni ahí se encuentra para castigar a los genitores o antepasados más antiguos, cuya conducta arbitraria o equivocada esperase la oportunidad a la ruda expiación. Por el contrario, carga el propio ser sus desatinos que fueron transferidos de una para otra existencia corporal, página 52. La hereditariedad tiene sus poderes, pero los registros en el perispíritu de las experiencias vividas por el alma en los campos psíquico, intelectual, profesional, moral y emocional en el pasado determinan la formación más o menos perfecta de los órganos del nuevo cuerpo material. Portador de expresiva capacidad plasmadora, el perispíritu registra todas las acciones del espíritu a través de los mecanismos útiles de la mente que sobre él actúa, estableciendo los futuros parámetros del comportamiento que serían fijados por automatismos vibratorios en las reencarnaciones venideras. En el momento de la fecundación, el gameto masculino victorioso estuvo impulsado por la energía del perispíritu del reencarnante, que en aquel espermatozoide encontró los factores genéticos que necesitaba para la programación a que se debe someter. A partir de este momento, los códigos genéticos de la hereditariedad, en consonancia con el contenido vibratorio de registros perispirituales, van organizando el cuerpo que el espíritu habitará. Equilibrio de la forma o anomalía, habilidades y destrezas o incapacidad, inteligencia, memoria y lucidez o imbecilidad, atraso mental o oligofrenia serán establecidos desde ya por la incidencia de las conquistas espirituales sobre el embrión en desarrollo. Cada espíritu es heredero de sí mismo, sus actos y su vida anterior son los plasmadores de su nueva existencia corporal, imponiendo los procesos de rehabilitación cuando es deudor o de felicidad o si es acreedor bajo los criterios de la justicia divina, página 35 a 47. Son meticulosamente estudiados los mapas genéticos de modo que faculten en el cuerpo la aparición tanto de las manifestaciones físicas como psíquicas, salud y enfermedad, normalidad o idiotez, lucidez e inteligencia, memoria y armonía emocional, duración del compromiso corporal y predisposiciones para la prolongación o anticipación del viaje de retorno, contemplando así las diversas probabilidades dentro del comportamiento de cada alumno al aprendizaje terreno, página 14. Las facultades, las características, las tendencias, las habilidades y las conquistas elevadas o degradantes del espíritu se materializan con la reencarnación. 2 puntos. Los comportamientos y las manifestaciones mentales, sexuales, emocionales provienen de los actos perpetrados antes y que la reencarnación trae de regreso para la indispensable canalización a favor del progreso de cada ser. Las alienaciones, los conflictos y traumas, las enfermedades congénitas, las deformidades físicas y degenerativas, así como las condiciones morales, sociales y económicas son capítulos de los mecanismos espirituales, nunca herencias familiares, como si la vida estuviese bajo imposiciones de lo absurdo y de la inconsecuencia, página 37. Las enfermedades graves derivan de las fallas pasadas y contribuyen para el aprendizaje, la reparación y la restauración de los errores y crímenes, además de la elevación del alma. 2 puntos. Así,
Las inteligencias que se complacían en la lujuria y en la tiranía retornan en la patología de la idiotez, así como los suicidas que destruyeron el cráneo, desmigajando el cerebro, regresan a las expresiones de excepcionalidad del mongolismo, de la hidrocefalia, vinculados a aquellos que de alguna forma se hicieron cómplices de la delincuencia a que se entregaron. Los cuadros complejos de las enfermedades que dilaceran los hombres les restauran la dignidad perdida y los despiertan para la valorización de los recursos de la vida, que son desbaratados casi siempre con liviandad y prepotencia, rebeldía y presunción que el egoísmo comanda. Soberano, página 54. Los procesos obsesivos generan o agravan las enfermedades físicas. En la trama y urdidura de las obsesiones, los agentes vengadores insisten en la pugna hasta que la víctima cae irremisiblemente, iniciándose con el desorden de la emoción, el cuadro de la locura. Igualmente, se ha de considerar que, siendo el espíritu en sí mismo el responsable por la salud o la enfermedad, de que se torna instrumento a sí mismo cuando se establece la locura, casi siempre empeorándole el cuadro, se manifiestan perturbaciones de orden obsesivo. Página 113. Todo comportamiento que se exacerba o se deprime, exaltando pasiones o con mando de desarreglos, fomentando odios y distonías, guardan en su raíz graves disidencias obsesivas que merecen cuidados especiales. Página 155. Ciertos acontecimientos y algunas situaciones aflictivas o enfermizas son utilizadas por el plano espiritual para forzar el espíritu a cumplir compromisos con su jornada evolutiva. Se puede comprender la preocupación afectuosa de los benefactores espirituales que acompañan a sus pupilos en la medida que estos se apartan de su influencia benéfica y se transfieren espontáneamente de área vibratoria, entregándose a las influencias perniciosas y destructivas. Instan esos nobles cooperadores del bien para que sus protegidos retornen a la ruta trazada usando miles de recursos útiles o interferencias más vigorosas, tales como las enfermedades inesperadas, los accidentes imprevistos, las dificultades económicas, la carencia afectiva, de modo que despierten del anestésico de la ilusión los que se envolvieron en los hilos de la liviandad o se intoxicaron por el orgullo, el egoísmo, la cólera. Página 16. El espíritu puede crear deliberadamente por previsión y presunción enfermedades, disturbios, lesiones y deformidades futuras con sus opciones, vicios y hábitos dañinos de la vida. El tabaquismo, el alcoholismo, la toxicomanía, la sexolatría, la glotonería, entre otros factores disolventes y destructivos, son de libre opción actual, no incluidos en el proceso educativo de nadie. Quien a cualquiera de ellos se vincula, padecerá inexorablemente el efecto perjudicial, no pudiendo quejarse o aguardar solución de emergencia. Página 47. El abuso de las pasiones y el uso no correcto que lleva a los ideales del amor y al arrebatamiento por las causas nobles es el agente de los flagelos y males que se regresan contra el propio hombre y lo hacen infeliz. Página 63. ¿Algún comentario, Papicho? Es el libre albedrío cuando se manifiestan las decisiones, sean buenas o malas decisiones que estemos tomando. En este caso, cuando se mencionaban diversos vicios, como el tabaquismo y la glotonería, no me acuerdo de los otros, no es, digamos, que a uno le eduquen para estar en el vicio, sino que uno está tomando esa decisión porque uno está usando su libre albedrío. Es derecho que tenemos de usar el libre albedrío, pero tenemos que usarlo de forma correcta, no de manera equivocada, porque si no estaríamos cayendo hasta cierto punto como en un libertinaje, que no estamos usando la libertad como tiene que ser. Gracias, Pepe. Dice en el subtítulo: reflexiones sobre las lecciones presentadas. El espíritu Manuel Filomeno de Miranda nos presenta un cuadro vivo de las causas para múltiples enfermedades. Ellas son efectos de las acciones nefastas del espíritu. Las consecuencias aparecen en el perispíritu y en el cuerpo material, envolviendo la vida pasada, el proceso de reencarnación y la vida presente. En otras palabras,
nos presenta un retrato impresionante de lo que sigue al mal uso de la concesión de Dios llamada libre albedrío. El espíritu recoge necesariamente el resultado de sus acciones consecuentes. Las reacciones son inevitables y proporcionales a sus obras, a lo que sembró y plantó. Vimos también la confirmación de la compleja interrelación existente entre el espíritu, el perispíritu y el cuerpo material. Por eso, los vicios y los malos hábitos, las malas pasiones, acciones y experiencias, los malos sentimientos y pensamientos, los desatinos, las actitudes y los comportamientos infelices, las influencias perniciosas y destructivas, alcanzan no solamente el alma, repercuten también en sus envolturas generando perturbaciones, disturbios, anomalías, alteraciones estructurales, orgánicas, desequilibrios, traumas, deformidades y variadas enfermedades. Por eso, precisamos cuidar con especial atención el alma, que es el elemento principal en la triple composición del hombre. Hacemos esto invirtiendo en su educación moral y espiritual, cumpliendo las leyes de Dios que fueron detalladas por Allan Kardec en la tercera parte del Libro de los Espíritus, haciendo buen uso de las facultades, empleando adecuadamente la voluntad y el libre albedrío, y practicando el bien y las virtudes de forma consciente, sabia y responsable para mantener el valioso estado de salud, alegría y felicidad. De esta forma, estamos colocando la ley de causa y efecto a nuestro favor, preservando las bendiciones de la vida, quedando inmunes a las enfermedades y edificando un futuro sano y feliz. ¿Algún comentario? Número 3. Título: Características y poderes del perispíritu para originar enfermedades. Existe una compleja interrelación entre los cuerpos espiritual y material. Los registros en el perispíritu de ellos nefastos ocurridos en vidas pasadas influyen en la formación del cuerpo físico y acaban por determinar el surgimiento de muchas enfermedades en ese envoltorio del espíritu cuando ocurra la reencarnación. El espíritu André Luis hizo importantes revelaciones sobre el perispíritu y esas verdades en su extensa obra, psicografiada principalmente por el médium Francisco Cándido Javier y publicada por la Federación Espírita Brasileña. Las enseñanzas de ese buen espíritu, sintetizadas a continuación, no solamente confirman las realidades detectadas desde Allan Kardec, sino también amplían y complementan los conocimientos espíritas relacionados con los cuerpos espiritual y material y con las causas reales de muchas enfermedades. Lo que ese espíritu amigo deja bien claro es que el cuerpo espiritual, por reflejar el grado de evolución intelectual, sentimental y moral del alma, es diferente para cada ser, sirviendo así de instrumento de la justicia divina al determinar en cualquier plano la situación feliz o infeliz, sana o enferma de cada ser, de acuerdo con las propias obras realizadas. Subtítulo: Características del perispíritu. El perispíritu es un cuerpo vivo. El cuerpo astral es organización viva, tan viva como el aparato fisiológico en que vivimos en el plano carnal. Obreros de la Vida Eterna, 17 edición, página 67. El perispíritu está constituido de materia sutil, rarefacta y plástica y sirve de instrumento de manifestación del alma. Ese organismo perispiritual, constituido, sin embargo, de elementos más plásticos y sutiles, también es el edificio material de retención de la conciencia. En el mundo mayor, de 6 edición, página 128. El perispíritu para la mente es una cápsula más delicada, más susceptible de reflejarle la gloria o el vicio en virtud de los tejidos rarefactos de que está constituido. Liberación, capítulo 4, 14ª edición, página 58. Las moléculas del perispíritu giran en un patrón vibratorio más alto, con movimientos más intensos que las moléculas del cuerpo carnal. La conciencia por fulcro anímico se expresa de ese modo en la materia sutil con poderes plásticos más avanzados entre la tierra y el cielo, segunda edición, página 84. El perispíritu, instrumento de la justicia divina, varía del alma para el alma, de acuerdo con su grado de evolución, con sus méritos y sus deméritos, y con sus actitudes elevadas o inferiores, felices o infelices, sanas o enfermas. El cuerpo perispiritual humano, vaso de nuestras manifestaciones, es por ahora nuestra más alta conquista en la tierra. En el capítulo de las formas para las almas esclarecidas, ya iluminadas de redentora luz, representa un puente para el cuerpo, para el campo superior de la vida eterna, aún no alcanzado por nosotros mismos para los espíritus vulgares en la
Restricción indispensable y justa para las conciencias culpables es prisión indescriptible, pues además de eso registra los errores cometidos guardándolos con todas las particularidades vivas de los oscuros momentos de la caída. El género de vida de cada uno en el envoltorio canal determina la densidad del organismo periespiritual después de la pérdida del cuerpo denso. En el mundo mayor, capítulo 3, Casa Mental, 16 edición, página 49. Conforme la vida de nuestra mente, así vive nuestro cuerpo espiritual. Nuestro amigo se entregó demasiado a las creaciones interiores del tedio, odio, desencanto, aflicción y condensó semejantes fuerzas en sí mismo, coagulándolas de ese modo en el vehículo que le sirve a las manifestaciones, de ahí ese aspecto oscuro y pastoso que presenta. Nuestras obras quedan con nosotros, somos herederos de nosotros mismos. Si pretendemos poseer un psicosoma utilizado, capaz de retener la luz de nuestros mejores ideales, es imprescindible aligerarlo por la sublimación incesante de nuestra mente, que precisará entonces centralizarse en el esfuerzo infatigable del bien entre la tierra y el cielo, capítulo 12, estudiando siempre, segunda edición, página del 77 a la 79. El perispíritu, formado a base de materia rarefacta, moviliza igualmente trillones de unidades unicelulares de nuestra esfera de acción que abandonan el campo físico saturado de la vitalidad que le es peculiar. De ahí los sufrimientos y angustias de determinadas criaturas más allá del deceso. Los suicidas acostumbran sentir durante largo tiempo la aflicción de las células violentamente aniquiladas, en cuanto los viciosos experimentan tremenda ansiedad por el deseo insatisfecho. Obreros de la vida eterna, 17 edición, página 282. El perispíritu tiene 7 importantes centros de fuerza, que cuando se desequilibran o lesionan causan enfermedades: el centro coronario, centro cerebral, centro laringio, centro cardíaco, centro esplénico, centro gástrico y centro genésico. 2 puntos. Nuestro cuerpo de materia rarefacta está íntimamente regido por 7 centros de fuerza que se conjugan en las ramificaciones de los plexos y que, vibrando en sintonía unos con los otros, al influjo del poder directriz de la mente, establecen para nuestro uso un vehículo de células eléctricas que podemos definir como un campo electromagnético, en el cual el pensamiento vibra en circuito cerrado. Cuando nuestra mente, por los actos contrarios a la ley divina, perjudica la armonía de cualquiera de uno de esos fulcros de fuerza de nuestra alma, naturalmente se esclaviza a los efectos de la acción desequilibrante, obligándose al trabajo de reajuste entre la tierra y el cielo. Capítulo 20, Conflictos del alma, segunda edición. ¿Algún comentario, Pedro? Aquí también se estaba mencionando sobre que el cuerpo físico sirve como un instrumento para la corrección y la evolución. También esto sería en el caso del el perispíritu, porque ahí, digamos, se van quedando grabadas las ciertas experiencias y ciertas acciones también que se han tenido. Entonces, esto serían instrumentos de corrección cuando hemos estado obrando mal, usando nuestra capacidad individual de manera en que no beneficie, sino que perjudica, ya sea que nos perjudique a nosotros mismos o que perjudique a los demás. Por ejemplo, sería tal vez el odio o la ira. Y el cuerpo físico, como es el instrumento, que es literalmente como un vehículo, que es el que estamos usando, si estamos con problema de glotonería, estamos en un vicio. Alcoholismo, tabaquismo, también estamos usando ese cuerpo para mal, para un vicio.
Y entonces se va a dar el caso de la corrección. La corrección va a hacer que tengamos cierto problema con tal vez una cantidad de alimentos por el hecho de haber abusado de esa fuente que era para alimentarnos, no para estar cometiendo abuso de algún tipo de vicio que tenga que ver con la glotonería, o los pulmones con el tabaquismo y también el mismo sistema digestivo por lo que tenga que ver con el alcoholismo. Entonces viene marcado todo esto digamos como un programa en el perispíritu, y se va a manifestar en el cuerpo, porque estamos en el cuerpo cuando estamos encarnados porque nos va a servir para mejorar. Sin embargo, no vamos a poder huir de ahí. Entonces la ley divina no nos podemos escapar de ella. Es justa y lleva contabilidad de absolutamente todo lo que hacemos. Y esto se podría decir que es en el sentido de la evolución y la corrección, cuando estamos reajustándonos o nos están reajustando al camino que debemos tener. Porque también están los espíritus rebeldes que, aunque les pongan su plan de regeneración, aunque les pongan, digamos, que tiene que su cuerpo físico tiene que actuar de tal forma por lo que hizo, el mal uso que hizo, que le provocó karma, y puede tomar la decisión, como lo han hecho lamentablemente nuestros hermanos que están en el umbral o bajo astral, de estar al margen de la evolución. Dicen, no, yo voy a seguir como yo quiero y no me importa que estén pasando siglos o saber qué cantidad de años. Y esa es la manera en que entre comillas, están liberándose, porque no se están liberando, se están endeudando más. Entonces sí me imagino que es difícil también para estas entidades ya cuando quieran cambiar. No va a ser imposible, pero va a ser difícil, solamente. Muchas gracias, Papi. Continuando con la lectura, en la página 39, dice, subtítulo: perispíritu preexistente como moderador de la materia orgánica densa. El perispíritu sirve de molde para el cuerpo físico, reflejando con justicia la situación del espíritu en el plano material. Casi siempre el cuerpo enfermo señala la mente enfermiza. La organización fisiológica, según conocemos en el campo de las meditaciones terrestres, no va más allá del vaso de barro dentro del molde preexistente del cuerpo espiritual. Alcanzando el molde en su estructura por los golpes de las vibraciones inferiores, el vaso lo reflejará inmediatamente. Misioneros de la Luz, 21 edición, página 37. Cada órgano, cada glándula, mi amigo, integra el cuadro de servicio de la máquina sublime construida en el molde sutil del cuerpo perispiritual preexistente, y por eso mismo llegará el tiempo en que la ciencia reconocerá cualquier abuso del hombre como ofensa causada a sí mismo. Los Mensajeros, 22 edición, página 256. Subtítulo: la cura auxiliada por los buenos espíritus. Los buenos espíritus pueden actuar sobre los órganos y centros de fuerza del perispíritu para ayudar en la cura y en la recuperación de la salud del cuerpo físico. Actuando en los centros del perispíritu, a veces efectuamos alteraciones profundas en la salud de los pacientes, alteraciones esas que se fijan en el cuerpo somático de manera gradual. Grandes males son así corregidos, enormes renovaciones son así realizadas, principalmente cuando encontramos el servicio de la oración en la mente enriquecida por la fe transformadora, facilitándonos la intervención por la pasividad constructiva del campo en que debemos operar. La tarea de socorro concretiza verdaderos milagros. El cuerpo físico es mantenido por el cuerpo espiritual, a cuyos moldes se ajusta, y de ese modo la influencia sobre el organismo sutil es decisiva para la envoltura de la carne, en que la mente se manifiesta. Entre la tierra y el cielo, capítulo 5, valiosos apuntes, segunda edición. Subtítulo: el perispíritu tiene un papel preponderante en la reencarnación. En la reencarnación se procesa
La interrelación o la influencia recíproca entre el perispíritu y la materia densa, organizada. 2 puntos. Todo el campo nervioso de la criatura constituye la representación de las potencias perispíriticas vagarosamente conquistadas por el ser a través de milenios y milenios, renaciendo entre las formas perecibles. Nuestro cuerpo sutil, que se caracteriza en nuestra esfera por extrema ligereza y extraordinaria plasticidad, se somete en el plano de la costra a la ley de la recapitulación, hereditariedad y desarrollo fisiológico, en conformidad con el mérito o demérito que traemos y con la misión o el aprendizaje necesarios. En el mundo mayor, capítulo 4, estudiando el cerebro, 16 edición. Los errores del pasado registrados en el perispíritu determinan desequilibrios y enfermedades en el cuerpo físico, por ocasión de la reencarnación. 2 puntos. Esteves fue envenenado, mientras que Julio se envenenó. Existen muchas diferencias. El suicidio acarrea vasto complejo de culpa. La fijación mental de remordimiento opera inapreciables desequilibrios en el cuerpo espiritual. En el caso de Julio, lo observamos como autor de la perturbación en el centro laringio, alteración que se expresa por enfermedad o desequilibrio acompañándolo fatalmente a la reencarnación. Julio renacerá en un aparato fisiológico deficitario que de alguna forma le retratará la región lesionada a que nos referimos. Sufrirá intensamente del órgano vocal, que sin duda se caracterizará por débil resistencia a los asaltos microbianos, y en virtud de nuestro amigo haber menospreciado la bendición del cuerpo físico, será confrontado por luchas terribles en las cuales aprenderá a valorizarla. Entre la tierra y el cielo, segunda edición, páginas 125 a 129. Subtítulo: Reflexiones sobre las lecciones presentadas. Con las lecciones del espíritu André Luis nos concientizamos todavía más sobre el peso del perispíritu en nuestra vida. Él es un cuerpo tan vivo como el cuerpo material, aunque constituido de moléculas, materia y elementos de tejidos sutiles, rarefactos, leves y plásticos. Está formado por trillones de unidades unicelulares saturadas de vitalidad que reaccionan reflejando las buenas o malas acciones del espíritu. Es el instrumento perenne de manifestaciones de las facultades del espíritu, reflejando el uso, los méritos o los deméritos de cada uno. Es diferente en densidad para cada espíritu, definiendo sus posibilidades y sirviendo de instrumento para la justicia de Dios. Retrata la vida mental y las obras de cada espíritu. Se torna más sutil con la sublimación de la mente y los esfuerzos que son emprendidos en la práctica del bien. Tienen centros de fuerza comandados por la mente, las cuales están reproducidos en el sistema orgánico del cuerpo material, damnificado por los actos del espíritu contrarios a la ley divina, esclavizándolo al necesario trabajo de reajuste. Es el molde preexistente para la envoltura física, de forma tal que cuando es alcanzado por la mente enfermiza, por las vibraciones inferiores y por los abusos, traspasa los daños sufridos para el cuerpo material. Es beneficiado por la acción de los buenos espíritus sobre sus centros de fuerza, traspasando los beneficios recibidos para el cuerpo físico. Registra y conserva las consecuencias enfermizas de los errores cometidos por el espíritu en una vida pasada, materializándolas en el cuerpo material en el momento de la reencarnación. Por eso, de las lecciones subentendidas o en las entre líneas conformamos las siguientes recomendaciones. 2 puntos. Usar bien la mente para que el perispíritu y el cuerpo material reflejen las conquistas y glorias del alma. Mantener la mente sana para conservar los cuerpos espiritual y material sanos. Fortalecer el alma con sabiduría y amor, tornando al perispíritu un puente para el campo superior de la vida eterna. Sustentar un género de vida elevado, de forma que exista sutileza en el perispíritu, y fortalecer la mente con la oración y la fe, permitiendo y facilitando la acción de los buenos espíritus sobre los centros de fuerza del perispíritu, con reflejos saludables en el cuerpo material. Mantener la vida mental en patrón elevado y sano, para beneficiar el cuerpo espiritual y consecuentemente la envoltura material. Sustentar esfuerzos en la sublimación incesante de la mente y en la práctica infatigable del bien, para que el perispíritu se torne sutil, reflejando la luz de los mejores ideales. Obtener la liberación de los vicios y no cometer el suicidio, para evitar daños en las unidades unicelulares llenas de vitalidad que conforman el perispíritu. Preservar la armonía y la salud en los centros de fuerza del perispíritu por el cumplimiento de la ley de Dios.
practicar el bien y valorizar la bendición del cuerpo físico para no despertar complejo de culpa ni tener fijación mental en el remordimiento con reflejos dañinos en las envolturas, inclusive en la próxima reencarnación. ¿Algún comentario? Y aquí también se estaba mencionando sobre el abuso del ser humano hacia sí mismo. En este caso, por ejemplo, digamos, volviendo otra vez a lo de los vicios, licor, o sea, alcoholismo, tabaquismo o glotonería, es una ofensa que se está causando el ser a sí mismo, hacia sí mismo se está atacando. Y esto viene provocando lo que sería un suicidio inconsciente, porque está acortando su vida por el daño que le está haciendo al cuerpo, que es el instrumento que se nos ha dado para que hagamos el mejor uso que sea posible utilizando bien nuestro libre albedrío. Y una de las prioridades es que lo tenemos que cuidar. Entonces, inconscientemente no nos damos cuenta de que estamos cometiendo un suicidio. Que es bastante la cantidad de hermanos, es una cantidad bastante grande que todos los días están con ese problema. Pero estamos tan acostumbrados a tantas cosas, y más que todo en cosas que son alimenticias, que incluso a veces sabemos que hacen cierto daño y de todos modos las seguimos usando. Hay que tomar en cuenta también que es una situación difícil, no es de que hoy digo voy a cambiar completamente todo, porque también habría que cambiar todo el entorno y el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo. Y eso tiene que ser un cambio colectivo, no solamente, digamos, por mi voluntad yo voy a hacer que cambie todo. Y también se mencionaba el remordimiento. En el caso del suicidio, cuando es un suicidio directo, estamos prácticamente tenemos más presente el hecho de que estamos haciendo algo que está mal. Porque en el fondo, cuando alguien quiere hacerse daño físicamente, sabe que no está bien, aunque sea de forma instintiva, lo está sintiendo, que no debe hacerlo. En cambio, cuando es entonces en ese caso, se da más rápido el remordimiento, porque sabía que estaba atentando, en el fondo, sabía que estaba atentando contra sí mismo con esta intención del suicidio. Ahora, con lo otro de los ciertos vicios que no son tan evidentes, como por ejemplo lo que tenga que ver con la alimentación, ahí sí se nos hace un poco más difícil poder darnos cuenta completamente de todo, porque llega un momento en el que puede ser que nuestros maestros o nuestros guías ya en el mundo espiritual nos digan: mira, es que metiste la pata, te equivocaste con esto, mira, sabías que te hacía daño tal alimento y de todo modo lo seguiste haciendo. Entonces inconscientemente estabas acortando tu vida. Entonces no siempre cuando se nos dicen esas cosas las vamos a tomar con aceptación, sino que puede ser que haya rebeldía y que digamos: no, yo no cometí ningún daño contra mí mismo. Entonces eso va a llevar cierto tiempo para que tengamos la conciencia de que realmente nos hicimos daño. Entonces cuando ya tengamos esa conciencia de que no fue intención directa, pero nos hicimos el daño, entonces ya va a estar viniendo ese remordimiento después. O sea, es la diferencia con el suicida, que tiene la intención de hacerse el daño directamente, solamente. Muchas gracias, Papi. Vamos a finalizar entonces acá la lectura y vamos a hacer la oración final también. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado.
y que hagan que de salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.